Hola, muy buenas. En este cuarto congreso Benedicto Luz, que lo celebramos el Día Internacional de la Naturopatía, coincidiendo con la onomástica, con el nacimiento de Benedicto Luz, fundador de la naturopatía. Y también este congreso está enmarcado dentro del 130 aniversario de la fundación de la naturopatía. Así que ya cumplimos 130 años, desde 1896, en que Benedicto Luz pues, acuña el término naturopatía y comienza todo el proceso de sistematización de la ciencia y profesión naturopática. Así que vamos, voy a presentar esta ponencia titulada La definición de Cummins de 1925. Es un hecho muy importante en la fundamentación epistemológica de la naturopatía como sistema integrador. Pongámosle énfasis al concepto de sistema integrador y vamos a hacer un análisis histórico-científico del proceso de consolidación disciplinar de la naturopatía como disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. La definición de Cummins es la tercera definición que se da en la historia de la naturopatía, en los comienzos. Sí, la primera, evidentemente, la establece Benedicto Luz, siendo que es la naturopatía. La segunda es de Art Purington, otro gran naturópata, de otra definición, que lo que hace es ampliar el concepto de naturopatía que ya definió Benedicto Luz. Y la tercera, históricamente, que ya conocemos, pues la de Joseph Edward Cummins. Muy interesante, por cierto, que profundiza en lo que es la naturopatía y además también aclara qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y cuál es el proceso como tal. Así que comenzamos con pequeña biografía de quién era Joseph Edward Cummins, una introducción al concepto muy importante y para ello, ¿quién lo dijo? Pues evidentemente Joseph Edward Cummins, que no hay muchos datos biográficos ¿eh? sobre su vida y obra, pero sí hay unos datos que se recoge en la famosa enciclopedia de Benedicto Luz, que habla un poco, incluso no hay ninguna foto, yo no la he recogido sobre él tampoco, sobre evidente los demás, sí, sí una colección muy interesante, pero de él no hay, qué curioso, ¿no? Edward Cumming nace el año 13 de febrero de 1867. Falleció en 1949 y se graduó en pedagogía. Entonces, dato es importante porque después se dedicó a la enseñanza. Ya tenía un conocimiento sobre la formación en sí, de qué manera, como había que iniciar. Por lo tanto, esa formación también fue muy importante para la definición que él dio de naturopatía. Estuvo ejerciendo como maestro en Ohio, Iowa, y Missouri, una gran experiencia pedagógica. Y además que yo pongo este dato que lo recoge también Benedicto Luz en la enciclopedia, que pertenece al Partido Republicano. Entonces, tuvo cargos políticos en la administración, porque eso le daba, evidentemente, un marco muy interesante a nivel de experiencia, sobre todo a nivel pedagógico y formativo. Se graduó en naturopatía en 1912. Hay que recordar que la primera escuela de naturopatía comienza en 1901. Se matricula exactamente, que pongo la fecha, para que no se nos olvide, 15 de julio, y a la vez también, pues, en aquella época estudiaba también quiropraxia. Y después ya, posteriormente, al año siguiente, ya comienza, por su formación pedagógica, a la enseñanza de la naturopatía, que ejerció hasta su fallecimiento en 1940. Por lo tanto, ya tenemos aquí un dato importante que es su experiencia como profesor e investigador y desarrollador de la pedagogía, es decir, de la enseñanza. Este dato es importante para que después veamos cuál es su definición. Bueno, vamos a hacer un poco de resumen, después vamos a desarrollarlo. Pues Cumming formuló una definición en un momento crucial del proceso histórico de la fundamentación epistemológica de la naturopatía. Aquí está el primer párrafo de su definición. La dejo aquí en inglés, después la vamos a traducirla y comentar párrafo por párrafo. Es que interesante como él lo define con un concepto muy clave, es decir, es ciencia, arte y filosofía. Importante este dato, quedémonos con él para desarrollarlo, cuando insiste que es ciencia, arte y filosofía. Bueno,
Esto es muy importante a nivel epistemológico. Ya Benedicto Luz, evidentemente, había desarrollado lo que es la ontología naturopática, porque evidentemente sin ontología no hay ciencia, porque toda ciencia tiene un objeto formal de estudio. Y si no hay un objeto formal de estudio, no hay ciencia. En todo caso sería o una rama de, o una especialidad de, o como dicen algunos, un subproducto del intrusismo pseudocientífico. Tanto Benedicto Luis establece la ontología naturopática como con un objeto formal de estudio. Y a partir de ahí ya tenemos ciencia y profesión naturopática. Cumming lo que hace es ampliar. ¿Y cómo la amplía? Pues evidentemente con una epistemología. Ese triunvirato epistemológico es ciencia, arte, filosofía. Bien. Y aparte, evidentemente, con este concepto de arte, también lo sitúa a la naturopatía como sistema integrador. ¿Y qué es integrador? Pues que yo utilizo aquí la palabra trasciende, pero siguiendo la teoría emergentista de John Stuart Mill, parece más interesante el concepto de emerge una propiedad nueva en un sistema. ¿Ven? Pero quedémonos con el término trasciende, ¿eh? Da un paso más. El emergentismo es una cualidad más. Tengo la cualidad A, B y C. Cuando está A, B y C, surge una nueva cualidad. Y esa cualidad, evidentemente, de este sistema integrador, pues lo que hace es superar las limitaciones de los sistemas, como dice Branch. ¿Por qué? De una sola rama. Bien, este dato es importante puesto que en 1914 ya Louis Blumer había establecido la primera clasificación de la naturopatía y también tuvo sus debates a la hora de clasificarla porque empezó a incluir lo que después posteriormente va enfatizando yo sé Edward Kimi. Por lo tanto, aquí está esa trilogía, ese triunvirato que es ciencia, arte y filosofía, sistema integrador que trasciende, que emerge una nueva cualidad, superando que por las limitaciones de los sistemas de una sola rama, lo que ahora le llamamos reduccionismo. Este dato es importante que hay que tenerlo en cuenta. Esta definición, pues, para encontrarla, porque está la bibliografía donde podéis verla en la obra, se llama Principios y Prácticas de la Naturopatía de Esther Kundigley, que fue publicada en 1925. Ahí se recoge la definición de Joseph Edward Cumming. Por lo tanto, en esta ponencia vamos a analizar el contexto histórico primero donde surge, porque hay un contexto histórico y un el contexto que justifica esta definición y sobre todo incidir mucho en su, repito, significado epistemológico que es muy importante. ¿Eh? Y evidentemente, darle ese sentido y significado epistemológico lo que hace evidentemente darle una consolidación a la naturopatía como disciplina científica. Durante la década de los años 20 hay un contexto ahí muy interesante que él analiza también, vamos a analizarlo también. ¿Eh? Y también es importante para comprender toda esa labor que él hizo integradora y sistemática, de la naturopatía, que hoy en día evidentemente ya lo tenemos recogido. Aunque todavía, pues evidentemente, vaya a ver, y aquí voy a citar Calderón de la Barca, como el guión que dice sigue, aunque el escenario ha cambiado. Estamos en el siglo XXI, pero si seguimos el razonamiento de Kumi, veré que todavía se sigue repitiendo. ¿De acuerdo? Por lo tanto, es importante y subrayo el concepto de integración. ¿De acuerdo? Y sobre todo también es importante cómo él va articulando todo ese proceso de integración con respecto a lo que él denominaba monometodología de su época. Monometodología, a veremos cuáles son, que lo define bastante bien. Entonces, establece así un argumento de autonomía disciplinar basada en la integración sistemática, que es la característica distintiva fundamental, que hoy recogemos con la definición de naturopatía. Naturopatía es una disciplina de carácter autónomo dentro del marco de la ciencia de la salud. No es una rama de, ni es alternativa, ni es natural, ni es holística, ni complementaria, ni los 200.000 millones de apellidos que tiene la palabra medicina. Simplemente buscaba y amplía el concepto, la definición que dio Benedicto Luz también. Continuamos
Y vamos a ver cuál es ese momento histórico de 1925, que es lo que había allí en aquel momento. Y os pongo en la gráfica una foto de la American Naturopathy Association en su reunión en Columbia del año 1925 también. Veis aquí, importante esa reunión entre las asambleas que hacían en general. Aquí os pongo esta foto muy interesante para recordar que el momento que es importante, porque la lealtad histórica es importante también, vale la redundancia, de importancia para nuestra profesión y nuestro orgullo profesional. El momento histórico de 1925, pues bueno, era la época, como se ha definido la historia de la naturopatía, la época dorada. ¿Eh? Que va en un lazo que va desde 1900 a 1938. ¿Eh? Esos momentos que se llamaba la edad dorada de la naturopatía. Para ese momento había más de 20 escuelas. Ya estaban abiertas, estaban en Estados Unidos y Canadá también, porque de Estados Unidos pasa a Canadá también la naturopatía. Por lo tanto, más de 20 escuelas. Evidentemente formando profesionales naturópatas, miles de ellos practicaban legalmente ya en múltiples estados que se había legalizado la naturopatía. Siendo el primer estado, Benedicto Lulo intentó en Nueva York, pero no salió, pero sí salió en California a principios del siglo XX también. Después ya se había fundado la American Naturopathy Association, en 1919, por Benedicto Lulo. ¿Para qué? Pues evidentemente los que se estaban formando en naturopatía, pues tenían que tener un mercado. Si no hay mercado, ¿para qué estudiar una profesión que no hay mercado? Por lo tanto, la manera de que ese mercado vaya creciendo es que una asociación que reivindique y defienda los derechos de los profesionales. Se funda también, digo, el primer estado fue Nueva York, se propone, y en California el primer estado que se regula la naturopatía. Bien, y ya a partir de ahí se va a regular otros estados y en 1929, pues a nivel federal, pues se regula, creo que fue en marzo de 1929. Reconocimiento legal, revistas profesionales, literatura académica naturopática y los centros naturopáticos, es decir, las consultas y centros ya, algunos eran multicentros, pues funcionaban en ciudades principales en Estados Unidos. Por lo tanto, es un periodo de 1925 de florecimiento de la naturopatía, pero que se encuentra Joseph Edward Cumming y evidentemente a Bloomer años a 1914 le pasó también, y a Benedictus también, evidentemente. Pues en ese periodo también esa competencia, que como vemos ahora, fijaros que yo voy a decir aquí lo del eterno retorno, pero me gusta mejor citar a Calderón de la Barca, que el eterno retorno de Mircea Eliade. Aquí lo tenéis. Competencia interna entre múltiples sistemas y he dejado el término curación en aquella época, aunque esto lo define muy bien, da ese salto cualitativo en la sistematización conceptual de la naturopatía. Pues aquí está, osteopatía, que existía también, igual que ahora. ¿Eh? 1834, fundada por Taylor, todo el mundo eso lo sabemos. También existía la quiropraxia, quiropráctica, fundada un poquito más tarde por Palmer. La ciencia cristiana, fundada por Mary Baker. Bien. La homeopatía, ya en Estados Unidos se establece desde principios del siglo XIX, movimientos dietéticos diversos, como había el vegetarianismo, alimentación natural, ¿de acuerdo? Entonces, gran movimiento que había en aquella época. Y la medicina ecléctica, creo que eso ya lo hemos comentado, lo comenté en otro momento, que eso lo que hacía era integrar el herbalismo de Thompson con práctica, quiso hacer esa integración. Esto es lo que había en aquella época. Bien, ya Benedicto Luz se encontró también con lo mismo y a partir de ahí, pues, desarrolló lo que era la naturopatía, pero como seguía existiendo y esos debates que había, pues evidentemente, bien, eso se le ha llamado pluralismo terapéutico. Importante el concepto que en aquella época, posteriormente, casi no existía. Pero la terapia fue inventada por un español en el siglo XVII. ¿Eh? Por lo tanto, la naturopatía se enfrentaba a un desafío muy importante, definir su identidad específica a la vez que justificar su existencia, como sistema diferente y a la vez también argumentaba que era superior a las alternativas en el momento disponibles como eran ellas. Lo que hablaba del emergentismo es una cualidad superior que emerge en un sistema. Clásicamente me he llamado mereología, ¿no? Y después posteriormente, pues, señor oficial del ejército sudafricano, pues sacó el terminologismo. Pero bueno, me gusta más la palabra emergentismo y mereología, igual que sistema, que ya desarrolla Bumber Talanfi en su famoso libro Teoría General del Sistema. Es decir, tengo A, B, C, cualidad, emerge otra,
Emerge después otra, que evidentemente, como dice el holismo, dice, el todo es algo más que la suma de las partes. Sí, pero sin las partes el todo no puede existir, evidentemente. Esto era importante que lo tengamos en cuenta. Es la naturopatía, si la osteopatía, quiropraxia, de cristiana, homeopatía, dietético, todo, no podría existir. Por lo tanto, es una cualidad que emerge cualitativamente y cuantitativamente también, evidentemente, ya que en el primer programa de estudio se recogen todo esto que estamos viendo aquí. De 1901 se recoge todo, excepto homeopatía, una serie de circunstancias que Benedict Tull la aclara bastante bien. Por lo tanto, en este contexto de pluralismo donde Edward Cumming, pues, define, da esa nueva definición de naturopatía ampliando las demás porque el contexto seguía. Aquí están los fundadores, ¿de acuerdo? Aquí está, vamos a dar aquí, ahora. ¿Eh? Es importante tener en cuenta las fechas también. ¿Eh? Fijaros las fechas que son importantes tenerlas en cuenta y lo de todo lo del movimiento que hemos visto aquí. ¿Eh? Movimiento cristiano también, que es importante también. ¿Eh? Y después ya vinieron otros movimientos, de las adventistas del séptimo día, bueno, una serie que era un contexto histórico muy importante. Por lo tanto, Cumming, en ese gran movimiento naturopático, porque se dedicaba a la enseñanza de la naturopatía, de principio del siglo XX, evidentemente contribuye a la consolidación conceptual de la naturopatía. Aquí están las características de su posicionamiento. Primero, hemos comentado que era un formador, educador naturopático y vinculado a instituciones de formación hasta su fallecimiento, como hemos visto. Es una gran experiencia formativa y además pedagogo, no hay que olvidarlo. Teórico de la disciplina, ¿por qué? Porque contribuye también al desarrollo, la sistematización de la naturopatía. Y sobre todo, la importancia conceptual, que a veces no olvida porque esa sistematización conceptual, ¿eh? Eso abre la puerta para ir desarrollando lo que es la nomenclatura y taxonomía naturopática, porque una ciencia tiene identidad, tiene autonomía, tiene su ontología, tiene su epistemología, pues tiene también su metodología, tiene también su tecnología, su praxeología y su axiología como ciencia. Y como está, por tanto, tiene también su nomenclatura y su taxonomía. Ese, digamos, el desarrollo, ¿eh? Que da lugar a la sistematización conceptual de Joseph Edward Cumming. Periodo de actividad, pues todavía viendo la década de los años 20 con lo que hemos comentado antes, lo que es el contexto histórico y el contexto de justificación. Un momento crítico también, porque vimos todos los que había, todo se va desarrollando y después tendríamos los nucleares, había mucho más movimiento, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la definición de Cumming aparece en un vacío, ni siquiera ni histórico ni contextual, sino que forma parte del esfuerzo colectivo de la comunidad naturopática. ¿Para qué? Aquí os subrayo, para articular coherentemente aquello que distingue a la naturopatía de otro sistema de salud de su época. Bien, ¿qué es lo que diferencia a la osteopatía? ¿Qué es lo que diferencia lo que hemos visto antes, la quiropraxia de la homeopatía? ¿Qué es lo que diferencia de ello? Pues lo que diferencia eh, aquí está el texto original y la traducción. Bien, como ahora vamos a ver frase por frase, vamos analizando que es muy importante. Bien, os dejo aquí la traducción, que lo dejo en inglés y la traducción en español. Quizá hay un término que es framework, se lo llama aquí, que tiene en español, pues tiene traducirlo es complejo, pero en el contexto se entiende muy bien, porque evidentemente las traducciones son contextuales, dentro del contexto. La traducción fuera del contexto, ¿eh? Hay que verla así. Por lo tanto, excepto eso, la traducción, tenía aquí la naturopatía es la ciencia, el arte y la filosofía de ajustarse a las leyes naturales. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo. Ya venía de Toulouse, la otra definición de Purinton decía lo mismo. La actitud mental positiva y el suministro al cuerpo de los elementos necesarios. ¿Ve? Y ahora aquí donde incide la osteopatía, la quiropraxia, mecanoterapia, la dietética, la ciencia cristiana y otro sistema de una sola rama, pone branch, aquí está single branch de una sola rama, ¿eh? Todos tienen su aplicación, todos hacen su parte bien y ganan mucho de esto, pero no se puede negar que todas esas ramas tienen sus limitaciones. Y aquí ya está
Utiliza el término limitaciones, pero hoy en día le llamamos reduccionismo. Llega uno y dice, esto es por esto. Esto es por esto y esto es por esto. Se llama reduccionismo. Reduccionismo hay tres: ontológico, epistemológico y metodológico. Le llaman limitación y por esa razón y por lo que al final todos estos sistemas tienen que hacer espacio para un sistema que incluya lo mejor de cada uno de los principios básicos de todos ellos y ese sistema es la naturopatía. 1925, o sea que hace ya 101 años. Bien, y nos encontramos con lo mismo, todavía estamos que esto que lo otro, que sí, por lo menos aquí en España, en otros sitios igual, y ha habido regulaciones que han dicho, no, la osteopatía se regula aparte, esto aparte, y la acupuntura aparte y esto aparte. Bien, hace más de 100 años, ¿eh? ¿De acuerdo? Que esto se va desarrollando, es muy importante estar, ¿eh? Y ahora vamos a ver en frase por frase que vamos analizando. ¿Eh? Aquí pongo en la primera parte que dice arte, ciencia, filosofía. Vamos a ponerle énfasis a esta primera parte. Vamos a ver la caracterización epistemológica, que es muy importante. Insisto en el concepto de epistemología, ya que el aspecto ontológico ya Benedicto lo desarrolla. Os digo, si no hay ontología, si no hay objeto formal de estudio, no hay ciencia. El objeto material, como algunos nos critican, es que el objeto material lo compartimos con las demás ciencias de la salud, pero el objeto formal es propio de la naturopatía, porque otras ciencias también tienen su objeto formal, pero el material lo compartimos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, aquí está la primera frase, naturopatía, ¿eh? La ciencia, arte y filosofía. Bueno, esta apertura es epistemológicamente, insisto en el término epistemología, fundamental por varias razones. Primero, el triunvirato, me gusta el término, ¿eh? Voy a decir la tríada, pero me gusta el término triunvirato epistemológico. ¿Eh? Tres, ciencia implica métodos sistemáticos de observación. Aquí os pongo en este dibujito, pues hay ciencia, hay filósofo ahí, hay arte, hay... ¿De acuerdo? Bien. Quedémonos también con ese dibujito que quede plasmado en nuestro cerebro. Implica métodos sistemáticos de observación, porque es ciencia, experimentación, verificación, lo que es el método científico en sí. Conocimiento fundamentado empíricamente. Bien, tenemos la tradición y ciencia. ¿Y qué hacemos? Pues tradición y ciencia se conjugan en la naturopatía. Bien, que lo que hizo Benedicto Luz, recoger como dice, la definición dice, la naturopatía es arte y ciencia. Arte antiguo, ciencia nueva. ¿Eso qué significa? Que recoge toda la tradición y lo que le damos, aplica el método científico. Eso es lo que hace Benedicto Luz. Por lo tanto, ya demos ciencia, conocimiento fundamentado empíricamente. Procedimiento como el método científico, si investigo algo, después otro colega tiene que ser replicable, lo tiene que replicar o salirle más o menos parecido, ¿de acuerdo? Y que sea documentable después de publicarlo, es el método científico, ¿de acuerdo? Y basado en ciencia, biología, fisiología, química, es decir, esto lo llaman las ciencias naturales. Y después ampliamos en su momento, pues, ciencias sociales también, sociología, ¿de acuerdo? Historia que es fundamental, pero sobre todo basarnos en ciencia, biología, fisiología, química. Por lo tanto, esta primera parte de esa trilogía que es ciencia, claro que lo es, lo define muy bien Cummins. Pasamos ahora a la siguiente definición que es art, arte, dimensión práctica y aplicada, es decir, praxeología. Una praxeología y hacerlo con ese arte que se llama, es la racionalidad, como la frase, la racionalidad específica en la obra de arte. Bien, dimensión práctica, praxeología, habilidades, destreza, experiencia, etcétera, 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 etcétera. Ahí ese componente, subrayo artesanal, no completamente reducible a protocolo, ¿de acuerdo? Creo que hacemos en naturopatía, cada persona es una, y la relación salutogénica entre el naturópata y el saludante es fundamental aquí, porque no se puede reducir a protocolo. Por lo tanto, la intervención naturopática históricamente siempre ha sido personalizada a la persona, el abordaje total, bueno, lo clásico que ya está definido y adaptado siempre al proceso de salud específico, que es lo importante. Pues, resumiendo, dice que es el arte de naturopatía tal como lo define Cummings, pues la ciencia aplicada con maestría o la racionalidad específica
en la obra de arte. Y en tercer lugar, tiene que ser filosofía, evidentemente, el marco conceptual y valórico, cómo pensamos, los principios fundamentales, ¿de acuerdo? De dónde venimos, cómo se establecen, ya Benedicto lo va estableciendo, sigue posteriormente, por lo tanto, tenemos unos fundamentos filosóficos. Vamos a entrar en ello, porque ya lo conocemos, están publicados. Una cosmovisión sobre la naturaleza, sobre la salud, sobre la pérdida de salud, que es importante, la salutificación, concepto importante, que no definen salud y enfermedad y no entra en ese debate CUME, en la salud estado natural del ser humano, si nos apartamos de la salud. ¿De acuerdo? No entra la dialéctica maniqueísta, muy interesante, y compromiso ético, primum non nocere, la vis regeneratriz naturae. Por lo tanto, la naturopatía es arte, ciencia y filosofía, muy bien definida por Joseph Edward Cumming. ¿Esto tiene un significado histórico para la naturopatía? Pues sí, evidentemente. Esto es posicionar a la naturopatía como disciplina completa. Bueno, se llama holística, todas esas cosas. Integral, no meramente técnica ni exclusivamente filosófica. No entran los principios filosóficos del naturismo, el vegetarianismo, el higienismo. El naturismo es una filosofía de vida. ¿eh? Sino la síntesis de conocimientos rigurosos, ciencia, aplicación hábil, que es el arte, y fundamento conceptual coherente, filosofía. Bien, lo explica pero muy bien la definición. Los precedentes que hay, pues evidentemente, yo he utilizado aquí el término consciente. ¿Por qué utilizo el término consciente aquí? Hago este inciso, pero vamos a seguir. Después de este paréntesis, ¿por qué utilizo el término consciente? Primero, esta caracterización tripartita que hace de arte, ciencia y filosofía tiene unos antecedentes en la tradición hipocrática. Eh, que esto lo otorga, evidentemente, legitimidad histórica y profundidad conceptual. ¿eh? Aquí lo vemos. La tecné, arte técnica, esto en griego, esto viene del corpus hipocrático. No, no Hipócrates, porque Hipócrates no existió ni escribió nunca nada ni dijo nada, pero sí un corpus hipocrático. Y por ahí también algunas conferencias que he dado al respecto, porque Hipócrates no existió nunca, ¿vale? Por lo tanto, sí se recoge en el corpus hipocrático el concepto de tecné, arte, técnica. Bien, se recoge también el concepto de episteme, conocimiento, ciencia, y el concepto de phronesis, sabiduría práctica. Y aquí está lo que comenté antes de ese paréntesis. Come, inscribe conscientemente en la naturopatía esta tradición clásica. Esto yo lo termino conscientemente por su formación pedagógica. Bien, en aquella época, más o menos, pues la primera edición del Corpus Hipocrático es la de Émile Littré, francés, que es la que, por lo que nos gusta investigar también la historia, pues decimos que es la edición autorizada para empezar a entender lo que es el Corpus Hipocrático. Llámala Émile Littré, el autor. Probablemente él lo había leído, también lo había conocido. Pero como enmarca, y hay una continuidad histórica y legitimidad histórica ¿eh? En la definición, la primera parte de la definición de Cummings. Tecné, episteme y phronesis. Bien, por lo tanto, la naturopatía, Cummings, yo he puesto conscientemente, la enmarca dentro de esta tradición. ¿Y eso qué? Pues otorga evidentemente una legitimidad histórica y profundidad conceptual y aparte continuidad, que es importante. Legitimidad, profundidad y vamos a añadir también continuidad histórica, bueno, se ha roto. Eh, Intervalo, la naturopatía lo mantiene históricamente. Y siguiendo con la definición, pasamos ahora, nos ha ido aquí un momentito, aquí está, el significado histórico. Y vamos a la segunda frase, donde aparecía la palabra framework, que comentamos antes, mental influencia, tal. Esta segunda parte de la definición, la dejo aquí porque la estáis viendo, ya vimos antes, aquí está, la dejo aquí, ahora aquí se ve bien, Justin de framework, que ya le hemos traducido al español, pues entonces esta segunda parte de la definición especifica, como podemos observar, tres ámbitos de intervención. Primero, ajuste de framework. Interpretación literal. Ajustar la estructura marco corporal. Referencia. Digo en el contexto, ¿eh? Si se traduce literalmente sale bueno, ajustarse a las leyes naturales, pero en el contexto, y utilizo el término probablemente, alude a modalidades estructurales físicas. O sea, lo que es la osteopatía, quiropraxia, manipulaciones, espinal, tejido blando, postural.
Sigue la línea de la clasificación que años antes hizo Luis Blumer de naturopatía eh, material, naturopatía mecánica y naturopatía psicológica, traducida a español. Esa es la clasificación que hizo Blumer en el año 1914. Conexión histórica, pues reconoce influencia de osteopatía y quiropraxia, pero integrada en un sistema más amplio. No voy a entrar lo que pasó con Palmer en California, porque es una cuestión histórica, ¿eh? Que evidentemente no forma parte de esta ponencia. Bien, significado, pues la naturopatía incluye atención a la dimensión estructural mecánica del organismo, por eso en el primer plan de estudio ya había osteopatía, masaje, todo eso estaba incluido en el diseño curricular de la formación naturopática en 1901. Repito, osteopatía estaba incluida. ¿Y por qué lo repito? Porque en España, igual que otros sitios, yo soy osteópata, yo soy. Me lo han preguntado muchas veces. ¿Es usted osteópata? ¿Es usted acupuntor? ¿Es usted homeópata? Respuesta. Yo soy naturópata que utilizo osteopatía, que utilizo homeopatía, que utilizo quiropraxia según un según un PIN y un MI, es decir, un proceso del acto naturopático, un procedimiento de intervención naturopática y una metodología de intervención naturopática. Así que no lo utilizo aleatoriamente y voy a juntar homeopatía, voy a juntar esto, voy a juntar aquello y a ver qué sale. Eso no es ciencia, como estamos viendo. Recogemos, naturopatía incluye atención a la dimensión estructural mecánica del organismo y da ese salto que se llama, que vimos antes, me gusta el término emergentismo, una cualidad nueva que le da una estructura, una sistematización y una metodología de aplicación. Por ejemplo, un naturópata en la primera fase del PPS, ¿eh? Prácticamente lo digo con un porcentaje del 98% no va a utilizar, por ejemplo, osteopatía. En la primera fase del PPS casi nunca lo va a utilizarlo, por ejemplo. Bien, esta definición es importante. Ahora vamos a la segunda parte de la definición que dice correcti mental influencia. Bueno, también las hay. Evidentemente, reconoce la dimensión psicológica y mental. Bien, importante en naturopatía. Esto era muy avanzado para 1925, porque todavía, bueno, no se había desarrollado como tal. Entonces procede al desarrollo pleno del paradigma psicosomático. Aquí la influencia, pues ya vimos antes vimos teopatía y quiropraxia, lo que era, y aquí estaba la influencia del movimiento de la ciencia cristiana y el nuevo pensamiento que se lleva, que se enfatizaba mucho en el poder de la mente. Por lo tanto, la naturopatía no es exclusivamente físico-biológica, sino que incluye dimensión mental-psicológica. Bien. Y la siguiente es la definición, ¿eh? La que tenéis en inglés, referencia clara que, pues evidentemente a nutrición, dietética, suplementación. ¿En qué se fundamenta? Pues evidentemente que el organismo necesita elementos específicos, nutrientes, vitaminas, minerales para funcionar bien. Naturopatía bien definida. El enfoque, pues darle al cuerpo lo que le falta y no solamente quitar lo que le sobra. Sean los antiguos, quita lo que le sobra y da lo que necesita. Aquí. ¿Y a qué modalidad tenemos aquí? Pues dietética, herbología, suplementación nutricional, igual que antes vimos, pues osteopatía, las técnicas de manuales, y en la otra, pues, incluía, fijaros que incluía hasta la hipnosis, estaba incluida también en el currículo, no hay que olvidarlo. Y aquí está, aquí está el ajuste, en lo que vimos, cuidado con Frameword, aunque sale aquí por aquí, que es importante. En Frameword es importante que tengáis en cuenta la traducción, yo la he traducido así, ¿de acuerdo? Pues ya no quiere salir esto un momentito, aquí está. Llegamos a una síntesis interpretativa. Como podía observar, modelo tridimensional a la salud y la intervención naturopática. Bien, estructural. Bien, modalidades, manipulación, técnica física, ejercicio, tan mental, psicológica. Pues, influencias mentales, bien, técnica mente-cuerpo y nutrición bioquímica. Bien, es una tríada que se llama, eso podría llamar el triángulo, la tríada, que es fundamental. ¿Eh? Por lo tanto, este modelo es holístico. No me gusta el término, pero lo utilizo en el sentido preciso. Reconoce múltiples dimensiones de la salud, obvio. Está hablando de 1925. Ahora parece pues, que esto es así, de claro, sí, pero 1925 y ya comentamos el contexto histórico, diremos la competencia que había y había que definir qué era la naturopatía. ¿Eh? Y todo eso se aborda de una manera integral, es decir, lo que se llama que hoy en día le llamamos el paradigma. ¿Eh? Hoy le llamo el paradigma eco-bio-psicosocial. No hay que olvidar ese detalle que es importante.
¿De acuerdo? Aquí está, lo que estaba comentando antes, osteopatía. Importante que quede claro, le pongo énfasis a osteopatía por lo que estamos comentando, por ejemplo, lo que está pasando aquí en España, ¿no? ¿Eh? Que llega un momento que dice, bueno, ¿eh? Que esto es mío, esto es tuyo, ¿no? Si esto siempre ha sido naturopatía. Bien. Caracterización, pues cuando habla de un tema muy importante de Single Branch System, sistema de una sola rama, este es el concepto clave de la definición del argumento epistemológico de Cummings. Cada sistema que hemos mencionado antes, hemos hecho repaso general, pues evidentemente se centra en una dimensión o modalidad específica. Y no hay que olvidar que la intervención naturopática es multimodal, pero siguiendo el PIN, el PAN, el PIN y el MIN. No es, voy a mezclar esto con esto, con esto, con esto, con esto, osteopatía con esto, con flores de Bach, con sales de aguante, a ver qué sale. Y la última, la biocuántica holográmica, también la mezclo. A ver qué sale, ¿no? Porque el objetivo formal de estudio y la metodología, os remito a Benedicto Luz, ¿eh? Todo lo contrario. Por lo tanto, se centra en una dimensión o modalidad, osteopatía quiropráctica, estructural mecánica, dietética nutricional y ciencia cristiana mental espiritual. Son sistemas monometodológicos o unidimensionales. Eso es lo que observó, igual que observó Benedicto Luz. Son uno. Y dice que tienen de común todos ellos y se lo estructuro, le doy una forma y naturopatía. ¿De acuerdo? Vamos al siguiente. Aquí está. Terminando ya la frase que hemos estado analizando, veo un reconocimiento y utilizo el término generoso, un calificativo interesante y estratégico. Él no descalifica el otro sistema diciendo, no, la osteopatía no vale, esto no sé cuánto, esto no llega, no entra en ese aspecto. ¿Eh? ¿De acuerdo? O sea que no lo descalifica ninguno de los otros sistemas, ni llega a invalidarlo, dice que no sirve. Reconoce que tienen efectividad parcial, dos, son good. Esto hoy en día se llama reduccionismo. Repito, reduccionismo ontológico, epistemológico y metodológico. Esto es por esto. Si osteopatía, ¿tú qué haces? Pues lo enfoca en la osteopatía, tema estructural, y actuamos. Si es dietética, pues te falta esto, tiene aquello, come de esta manera. Y si es la mente, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Ese reduccionismo, él le llama efectividad parcial. Evidentemente reconoce también la aceptación social de aquella época. Ahí tenéis la frase, de Mene Adrem, y evita confrontación directa. Adopta siempre el tono conciliador, como hemos visto en la definición. Este reconocimiento es importante porque establece que la crítica de Kumi no es a la invalidar todo esto, todas estas técnicas. O sea que no, dice que no. Eso es importante para evitar, no voy a decir, en algunos países cuando se ha regulado la naturopatía, pues osteopatía por un sitio, esto por otro, esto por otro, y salen unos debates, en congresos donde he dicho cosas que, ¿eh? De otros, no de nosotros, como naturópatas, nunca, que yo sepa, por lo menos los históricos, los que realmente, ¿eh? En cierta manera, pues esa legitimidad histórica que se llama, nunca han criticado, al revés, no invalida estos sistemas, sino a su limitación inherente, sí, el reduccionismo, ¿de acuerdo? Que eso es importante tenerlo en cuenta, es lo que se llama, hay unos ejemplos de eso que pasa, él pone también el ejemplo a veces que pasa con la medicina y las especialidades, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, por lo tanto, esto es importante que no entra en descalificaciones, que si no sirve, que si la naturopatía, tal tema, eso nunca, al revés. Simplemente él contempla, se fija en la limitación inherente de cada uno de ellos frente al aspecto que hemos hablado del ser humano, integral, porque evidentemente que viene a nuestra consulta no es un hígado, no es un riñón, no es un hueso, no es un músculo, que no, ni una depresión, que no. Bien, quien viene es una persona con lo que implica y todo el sistema que se fue desarrollando posteriormente. ¿Eh? Quede claro que nunca, nunca, y lo repetimos hasta la sociedad, que se entere bien, nunca llegó al enfrentamiento y a decir eso no funciona. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ¿eh? Primero, el argumento central en el que habla de los sistemas de una sola rama, branch, tiene limitaciones, evidentemente, lógico, reduccionismo. ¿Eh? Incompletitud. Primera limitación que él plantea, vamos a desarrollarla, comentarla. Limitación, incompletitud. Un sistema centrado solo en estructura no atiende nutrición ni mente. Bien, por ejemplo, y si no apliquemos aquí el teorema de Gödel,
¿vale? Os dejo este dato importante para que investigar siempre es bueno y aprender siempre es bueno. Teorema de Gödel, ¿vale? Gödel, ¿eh? Aplicarlo aquí. Un sistema centrado solo en la mente, pues ignora el cuerpo físico y la nutrición. Y un sistema centrado solo en la dieta, pues no atiende a la estructura ni procesos mentales. ¿Lógico? Bien. El razonamiento es tan lógico que a veces, segundo, el argumento central, los sistemas de datos, limita, aquí está el segundo, reduccionismo, que es lo que vengo comentando. Reduccionismo, repito otra vez, porque nos quedemos claros, ontológico, epistemológico y metodológico. En naturopatía, a nivel de investigación, utilizamos el reduccionismo metodológico, pero como decían los antiguos, saber haciendo hacer como lo utilizamos. Pero los otros dos en naturopatía, nunca, nunca se utiliza. ¿De acuerdo? Por lo tanto, un naturópata nunca va a dar una explicación reductiva, nunca va a decir esto es por esto, sino que va a dar explicaciones multiniveles con todo lo que implica los niveles ontológicos de la salud y la complejidad estructural del razonamiento naturopático. Ya que está desarrollado muy bien por Cummings, 1925. Cada sistema reduce la complejidad a una dimensión privilegiada. Esta reducción, que útil, es epistemológicamente insuficiente, porque la salud humana es multidimensional y requiere, evidentemente, esa aproximación, esa complejidad. Decimos, la salud es un fenómeno simple o complejo. Dice, la salud es un fenómeno muy complejo, por lo tanto, el abordaje tiene que ser complejo, no puede ser simple. ¿De acuerdo? Fijaos, razonamiento impresionante, ¿no? A ver si se puede pasar por aquí. Aquí está. La tercera limitación es la parcialidad del resultado. Cada sistema solo puede resolver el problema dentro de su dimensión específica, es decir, dentro de su metodología. Problemas que requieren una intervención multidimensional, multinivel, quedan sin resolver. Explicación multinivel. Oye, eso lo hemos... Bueno, eso ya es posterior, ya lo va, diríamos, apuntando en la definición que da Kuhn en 1925, pero la explicación multinivel ya la vamos a aplicar en naturopatía a partir del desarrollo de la filosofía de la ciencia de Mario Bunge, cuando él habla de la explicación multinivel, ya empezamos a aplicarla en naturopatía con un desarrollo concreto. ¿Eh? Cumming ya digamos, empieza, abre la puerta para ese razonamiento y después viene todo lo que es la epistemología post-popperiana y evidentemente con la naturopatía avanza con el conocimiento, con la ciencia, con las estructuras sociales y los momentos sociales y filosóficos, como dijo antes, arte, ciencia y filosofía. Pues evidentemente hoy en día la naturopatía se posiciona a nivel epistemológico, lo que denominamos epistemología post-popperiana. Que hay por ahí un vídeo, una conferencia que di sobre este tema. Por lo tanto, los problemas que requieren esa intervención multimodal, multidimensional, los distintos niveles ontológicos de la salud quedan sin resolver. Por lo tanto, la eficacia limitada por el alcance metodológico restringido que estamos viendo antes. Buena definición. Y después, ¿ve? Como digo, abre. Yo pongo la palabra audaz y profética, pero abre una apertura, es un comienzo, es la simiente de lo que ya es la naturopatía sistematizada, pero como la sistematización es abierta y dinámica, es decir, el límite del conocimiento es móvil, no está cerrado y seguimos avanzando, perdemos ya los cimientos bien puestos, es decir, las raíces bien puestas, por lo tanto se adelanta que predicción histórica. Los sistemas monometodológicos tendrán que hacer espacio para sistemas integradores. Oye, se está adelantando. 1900, ¿eh? ¿Se está adelantando? Sí, se adelanta. Fundamento de la predicción, la necesidad lógica de un sistema que supere las limitaciones parciales. Como va avanzando la ciencia, tengo A, B, C, íntegro. Ecología de sistema, por ejemplo, biología de sistema, pues vamos avanzando. Incluso ahora algunos hablan de medicina integrativa. Pero eso es el cambio de paradigma que también lo explica un montón de veces, como un paradigma nuevo. ¿Eh? Pues se le intenta poner muchos apellidos para que a ver qué hacemos con el paradigma nuevo que aparece a principios, finales del siglo XIX, principios del XX, que es naturopatía. Parece. Entonces, ¿qué hace? Pues, ¿qué hacemos con esto? Pues si tenemos una, vamos a poner el apellido. Se llaman hipótesis 2. Oye, los apellidos llega un momento que ya no sirven. Dice, pues lo que hacemos, el paradigma nuevo que es naturopatía, lo metemos aquí y se llama medicina integrativa y ya está. Los paradigmas van cambiando, pero todos han pasado por estas etapas. Que quiera avanzar un poquito, pues hay mucha literatura al respecto, ¿de acuerdo? Entre la estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn.
Hay que leer un poquito y ver cómo es el proceso de desarrollo histórico y desarrollo epistemológico de la ciencia, porque todas pasan por lo mismo. La naturopatía, evidentemente, lo que pasa es que están un poquito lentecidos por las características propias de la naturopatía. Por tanto, la necesidad lógica de un sistema que supera las limitaciones parciales que hemos visto antes. Tercer lugar, estrategia de integración. No rechazar, simplemente incorporar lo mejor de los principios subyacentes, como decía Cumming y Benedicto Luz y Puddington, las tres primeras definiciones que hubo de cada sistema. Por lo tanto, la evolución histórica favorecerá siempre sistemas integradores sobre sistemas fragmentados. Bien, pero ahora se habla de holismo, la sistémica, tantos nombres que tiene que, bueno, a mí el nombre que me gusta es mereología, me gusta más, ¿de acuerdo? Y emergentismo también, ya tiene muchos nombres. ¿Eh? Después ya con la publicación de la teoría general del sistema, que en el año 60 por Ludwig von Bertalanffy, pues damos otro salto cualitativo. Y después con la filosofía del proceso, pues damos otro salto cualitativo. Aunque algunos todavía siguen anclados en el siglo XIV, en la Edad Media, estamos en el siglo XXI. Y aquí Cummings se adelanta con todos estos factores que estamos aquí analizando y exponiendo. Es interesante cómo llega, por lo tanto, esta predicción de Cummings. Su definición es importante porque, pues ello, anticipa el paradigma ecobiopsicosocial de la naturopatía. Bien, este es nuestro paradigma. Ya lo hemos comentado muchas veces, no es cuerpo-mente, no es biologicista, como decía, como Cummings muy bien detalló, ¿eh? Sino que eco, bio, psicosocial. Por lo tanto, claro, décadas antes, ya lo he dicho, que ya la naturopatía ya lo realizaba, pero no le faltaba, pues, tenemos la idea, el concepto y el término. Son tres procesos importantísimos. Ya tenemos ya, tenemos la idea, el concepto y el término. Eco, bio, psicosocial. Y que algunos con tantos apellidos a la medicina y a las terapias de hoy pretenden plagiar. Ven, sin de claro. Esto no lo dijo Cummings, esto lo digo yo. Y cualquiera que lo vea con todos los apellidos, miles y miles y miles de apellidos. Bien. Y al final, si veis, plagio. ¿Eh? Articula explícitamente la integración sistemática como ventaja evolutiva. Si en una célula, si en otra célula forma un cuerpo, después un organismo, después. Eso siempre ha ocurrido, ¿no? Siempre, ¿no? Según H2O, está H y O, nos unimos, agua. Siguiente nivel. Sea, una lógica evolutiva del conocimiento, ¿de acuerdo? Posiciona la competencia no como conflicto, sino como proceso de síntesis progresiva. ¿Entiende? Claro. Es un estudio filosófico que, bueno, no sé si como buen pedagogo había leído a Hegel y alguno más, porque esto me suena un poquito a él. Es fascinante, a mí me fascinó como los pibes. Por lo tanto, ¿eh? Termina diciendo, y este sistema es la naturopatía. Bien, como ya vimos anteriormente, por lo tanto, conclusión contundente, la naturopatía es, no dice, no será ni debería ser. Esto es muy importante, ¿eh? Pongo aquí subrayo, el sistema es naturopatía, no dice, debería de ser o será. Este es un detalle importante en el análisis semántico lingüístico. Importantísimo. Estaba acordándome aquí de Ferdinand de Saussure, ¿no? El significado, el significante, el signo, todo eso, el análisis es fundamental. Fijaros que dice la naturopatía es, y pongo en negrita, es, no dice será ni debería ser. Ese sistema integrador. Bien. Argumento implícito, la salud humana es multidimensional, sí. La salud es un fenómeno complejo, sí. Hay que abordarlo mediante una metodología compleja, sí. Pues esa cuál es por la naturopatía, estructural, mental, nutricional, ecológica, social, como la primera definición que da de la salud la OMS en 1948. No voy a decirla porque todo el mundo la conoce. Y la única ciencia y profesión que la tiene asumida casi al 100%, falta un poquito más, somos nosotros, naturópatas. ¿De acuerdo? Por lo tanto, los sistemas monometodológicos son inherentemente limitados. El principio de incompletitud. Gödel, insisto, hoy os remito a leer un poquito Gödel. Los dos teoremas de Gödel. Te explica claramente si esto es ciencia básica y lógica básica. Tercero, se requiere un sistema que integre múltiples dimensiones. Bien, la naturopatía, por definición, ciencia, arte y filosofía aplicada a estructura, mente y nutrición, paradigma ecobiopsicosocial que se adelanta Cummings. Es ese sistema integrador. Por tanto, la naturopatía es epistemológicamente, vamos a quedarnos con esto que es fundamental, ontológicamente Benedicto Luz, epistemológicamente Cummings.
¿eh? Superior al sistema fragmentado, lógico, significado estratégico que tiene. Pues Cumming no solo define la naturopatía, sino que argumenta su superioridad basándose en su naturaleza sistemáticamente integradora, hablando de no inventar algo nuevo, igual que Benedict Toulouse. Voy a inventar algo que esté en contra de la medicina o de lo que hace por aquí. Él no montó el Frente de Liberación Antimédico, ni le puso apellido, como otros, ¿no? Eso es algo. Y después Cumming lo va desarrollando. Son las tres definiciones históricas de la primera parte, como dice el primer de 1925, la primera parte del siglo XX. Tres definiciones muy importantes y tenerlas en cuenta. Por lo tanto, repito, significado estratégico. Cumming no solo define la naturopatía, sino que argumenta su superioridad, y superioridad no en el sentido de eliminar a los demás, como he comentado antes, basándose en su naturaleza sistemáticamente integradora, en lo que se le llama también a Benedicto Luz, dice el pensamiento ecléctico de Benedicto Luz también, bueno, vamos a llamarlo así. Así que la naturopatía que está como sistema de segundo orden, ¿ven? Que esto es importante. ¿Qué significa ese segundo orden? Pues muy sencillo. La definición de Cumming caracteriza la naturopatía con un sistema, segundo lo que se llama actualmente metasistema. Primero, oye, ¿y cuál es un sistema de primer orden? Por lo que él define aquí está. Se llama metasistema. Está desarrollado también hoy en día. Se hace esta estructura analítica y lógica para entender la definición de Cumming. Bien, apliquemos lo que se llaman los metasistemas. Aquí tenemos sistema de primer orden, tal como lo define. No hace falta entrar cada uno con método específico, con ámbito limitado y con una efectividad parcial. Bien, sistema de segundo orden, naturopatía integra múltiples métodos, abarca múltiples métodos y efectividad comprensiva. Repito que lo que no hace Cumming y el otro es mezclarlo todo. ¿Qué tengo? Tengo esto, ¿qué hago? Lo mezclo todo, ¿sabes qué sale? Que es lo que se llama vulgarmente regar por inundación o la batidora. Metemos todas las terapias, las últimas que he hecho 200.000 cursillos y los meto aquí. Y a ver qué sale. ¿Sí? Lo mismo mezclo uno que mezclo otro, que te doy reflexología Podemos y ya te doy también un batido depurativo. A ver qué sale. No, no. Lo explica muy bien. Y después la naturopatía lo desarrolla mediante una sistematización, una lógica de intervención naturopática que se llama, repito, el PAN, el PIN y el MIN. Bien, por lo tanto, esta caracterización es epistemológicamente para aquella época muy sofisticada. No presenta la naturopatía como simplemente otro sistema más, sino como el sistema que trasciende o emerge la fragmentación de los sistemas parciales mediante integración deliberada, consciente y coma, sistemática. Por lo tanto, la naturopatía, según Cummings, es inherentemente integradora. No por eclecticismo casual como algunos pudieran dar a entender o interpretar, sino como diseño paradigmático. Porque a Benedicto también se le clasifica como ecléctico y por ahí de un señor que entra y voy a hacer publicidad, eso hace muchos años. Pues como ecléctico, ¿no? Cuidado con el eclecticismo, sino por diseño paradigmático, que esto es muy importante también. Y vemos como ya la naturopatía va sistematizando, que es lo importante. No se sistematiza, se hubiera quedado en una mezcla, en un sumatorio, vamos a ir mezclando una terapia con otra. Como decimos, la naturopatía es algo más que un sumatorio de terapia y esta y la otra, y las mezclo todas, y la última más novedosa, pues es la mejor de todas. Es muy interesante el tema. Entonces, la naturopatía, como vemos aquí, siempre, siempre, ¿eh? Y vamos a utilizar el metaanálisis, por lo tanto, y el holismo como principio estructurante. No me gusta el término, pero ya está tan implantado que a veces es difícil decir, no voy con él. Pero bueno, creo que se entiende mejor holismo que mereología, que sí, y emergentismo. Se entiende mejor que sí. Bueno, holismo como principio estructurante y estructurador. La definición de Cummings es una de las primeras articulaciones explícitas del holismo como principio estructurante de la naturopatía, integrador, sistemático, interactivo, interactivo, si tiene muchos términos. Pero aquí el holismo, cuidado, no como retórica, como algunos lo utilizan, ¿de acuerdo? Sino como estructura operativa. Esto suena más a sistémica de Bertalanffy que al holismo del oficial del ejército sudafricano, fue el que lo inventó. Bien. Pero como digo, como está tan implantado y algunos ya, pues la naturopatía está holística, el abordaje holístico, bien, vamos a dejarlo así. ¿De acuerdo? Lo mismo no como retórica, sino como estructura operativa. Muy importante
este dato. Reconocimiento de múltiples dimensiones de la salud. Porque ya hacemos naturopatía, salud es un fenómeno complejo, estructuralmente, un paradigma ecobiopsicosocial. Por lo tanto, hay que intervenir en múltiples dimensiones simultáneamente. Tiene su estrategia. ¿Cuál es? El PAN, el PIN y el MIN. ¿eh? El proceso del acto naturopático, el procedimiento de intervención naturopática y la metodología de intervención naturopática. Tiene una lógica, llama la lógica de la intervención, que no es tómate esto, tómate aquello, tómate esto y la planta esta, la hierba esta, la esencia, lo otro y tómate a ver si sale algo, si te puedo curar. Cuidado, tiene una lógica que ya Kumin la va desarrollando junto con los demás naturópatas de principios del siglo, las primeras décadas del siglo XX. Limitación inherente de aproximaciones unidimensionales, como estaba diciendo, lógica, pero a veces hasta necesaria, como les digo. Superioridad de aproximación que integra dimensiones múltiples. Bien, por lo tanto, este holismo es diferente del holismo ese vago, filosófico, que el todo es algo más que las partes. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Que simplemente declara tratar a la persona completa. Ese diríamos el holismo vago que lo hemos escuchado muchas veces. La naturopatía es tratar a la persona completa, cómo especifica qué dimensiones deben de integrarse, qué dimensiones deben integrarse y por qué. Por lo tanto, la integración es superior a la fragmentación. Es entendible porque como he estudiado pedagogía, ese conocimiento pues le sirvió dentro de pedagogía, pues también en aquella época donde estudió, pues también conceptos de filosofía también. Lo desarrollo muy bien, por lo tanto, este holismo es diferente al holismo vago, digo, por no confundir uno con el otro. De ser vulgar, que se habla por ahí todo holístico, ¿no? Esto tiene su sentido. Igual ese Cumming especifica qué dimensión debe integrarse y por qué. La interacción es superior a la fragmentación, si no, hay momentos, en ese sentido, pero tiene su metodología. Dentro del pan del pin, cuando vamos a la metodología de intervención naturopática, tiene un proceso completo, unos pasos a seguir, creo que son 12 pasos. Que todos los estudiantes de primero de naturopatía, pues lo saben, por lo menos lo han estudiado. Los pasos a seguir. El paso, segundo, situamos el proceso, el órgano que está implicado, es decir, los pasos a seguir y después cómo se hace el programa personal de salud, no un tratamiento. Primera parte, biodrenaje, estabilización metabólica, hidrodinámica, bueno, todo iba un proceso. ¿eh? Que no es mezclarlo todo, como algunos nos dicen, es que ustedes empezáis y me han dado esto, le ha dado esto, le ha dado esto y le ha mezclado aquello y aparte, pues, siguiendo. Por lo tanto, la naturopatía, aquí dejo lo de holismo, que no se nos olvide que es muy importante, y a ver dónde vamos ahora. El principio, esto es importante también, ya para terminar, ¿eh? El significado epistemológico profundo. Ya terminamos. ¿eh? Fundamentación de autonomía disciplinar, que es lo que él va desarrollando. Autonomía disciplinar no es una rama de, ni una especialidad de, ni un, como digo antes, producto de intrusismo pseudocientífico, como algunos también nos han dicho, ¿no? Autonomía disciplinar. ¿eh? Cumming proporciona argumentos de autonomía. ¿Por qué? Porque la naturopatía no es una rama de ningún otro sistema. Punto. Integra principios de múltiples sistemas, evidentemente, porque la naturopatía es transdisciplinar. Ningún sistema individual la contiene y es síntesis creativa, no derivación. Importante y dejo subrayado en negrita, síntesis creativa. Porque la naturopatía no es combinación de otros sistemas, como vengo aquí argumentando, no vamos a meter, mezclarlo todo. La integración crea emergencia, que a mí la palabra que me gusta, emergentismo. ¿eh? Stuart Mill, vamos a leer un poquito también, nos enteramos un poco. El todo es más que la suma de las partes, guiada por una filosofía propia, ciencia, arte, filosofía de la naturaleza salutificadora, tenemos una filosofía también propia, enmarcada evidentemente dentro del proceso filosófico y actualmente dentro de la filosofía de la ciencia, evidentemente. Tiene identidad conceptual diferenciada y conceptual implica lenguaje, nomenclatura y taxonomía propia también. No practica ya el filibusterismo semántico. Filibusterismo sabe lo que es, que sí, no hace falta que lo defina, ¿no? Filibusterismo semántico, interpretarlo cada uno. ¿eh? Porque la naturopatía es superior, supera limitaciones inherentes de sistemas parciales. Bien, responde a la naturaleza multidimensional de la salud humana, como estamos comentando, eco, bio, psicosocial, y ofrece efectividad más comprensiva. Por lo tanto, este argumento de autonomía y superioridad es
y vamos a quedarnos con este término importantísimo, es epistemológicamente muy sofisticado para aquella época. Y estratégicamente útil ¿para qué? Para la consolidación profesional de la naturopatía de aquella época, con la competencia, con lo que había, aclarando. ¿Y esto qué implica? Pues evidentemente un salto adelante para ir sistematizando la naturopatía y para eso hemos llegado ya al siglo, ya hemos terminado, pero hemos llegado ya al siglo XXI, que es muy importante, ¿de acuerdo? Y ya para, terminando, pues si queréis, como lo ¿y esto dónde se puede profundizar temas? Pues bueno, pues podéis dirigiros pues, a la página web de la organización Colegio Naturopática, colegionaturópatas.es, ¿bien? Si no, pues directamente al correo electrónico naturopatiadigital@gmail.com. También podéis ahí preguntar y por todos estos temas. Y después, pues, tenemos también nuestro canal de YouTube, se llama Ciencia Naturopática. Podéis pues, suscribiros también, que es importante, ¿no? Aparte de suscribiros, ¿eh? Al canal, porque ahí hablamos también de todos estos temas muy interesantes. Y después también Naturopatía Digital, Blogger, el blog Blogger, Naturopatía Digital, pues también en Cuaderno de Historia de la Naturopatía, pues podéis ver ahí un montón de artículos al respecto de cómo hemos ido desarrollando a lo largo de la historia nuestra ciencia y profesión, que son muy importantes. Tan importante que, como estamos comentando, voy a dar aquí de compartir un momentito, que se ve aquí. Ahora, es tan importante que hay un concepto fundamental, que lo he comentado antes, pero le voy a ponerle énfasis ya para terminar, la lealtad histórica. ¿Qué es la lealtad histórica? Pues hay una historia de años. No puede llegar un momento, por eso os pido a los compañeros y compañeras naturópatas, la lealtad histórica es fundamental para entender cómo hemos llegado hasta aquí. Haremos unos saltos, venga, esto. Al final estamos observando, como comentaban también, un plagio intelectual. Van plagiando, si es lo mismo, pero el plagio intelectual es enorme. Y no voy a entrar porque ya estamos terminando por el tiempo que nos queda. No llega, pero vamos a quedarnos con esta palabra que es importante. Primero, lealtad histórica. Segundo, orgullo profesional por las raíces tan profundas que tenemos. Y después, evidentemente, hay que seguir luchando para evitar ese plagio intelectual que se está haciendo en la naturopatía tan enorme y por organismos, que no voy a entrar en ello cuáles son, porque si entra en naturopatía digital en Blogger, veréis un montón de artículos, pues, en defensa de la ciencia y profesión naturopática, que es muy importante. Así que, bueno, cualquier pregunta, cualquier tema, pues, en las redes sociales, que también se está retransmitiendo este congreso, pues por ahí podría hacer las preguntas oportunas, incluso críticas, que no esté de acuerdo, todo. Y a partir de ahí, por el debate siempre, como siempre os he dicho, es constructivo, digamos lo que queramos, de una manera o de otra, que no está de acuerdo, pues estupendo, se debate, que está de acuerdo, pues también debatimos y así entre todos vamos construyendo o seguir construyendo, evidentemente, la ciencia y profesión naturopática. Así que nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias por su atención.